Bienvenido, estudiante. En esta ocasión vamos a revisar la función potencia. Comencemos. Antes de comenzar con la clase, vamos a revisar los objetivos. El primero de ellos será aplicar conceptos de la función potencia en la resolución de ejercicios. Por lo tanto, como contenido principal será revisar la función potencia. Entonces, ¿en qué consiste la función potencia? La función potencia tiene variantes. En este caso, esto va a depender del parámetro según la definición que nosotros estemos trabajando en la función potencia. Para esto vamos a definir la primera de ellas, pero debemos saber que siempre una función potencia va a ser de la forma f de x igual a por x elevado a n. Entonces, en este caso, los parámetros importantes que van a estar relacionados con la función potencia son el parámetro a y el parámetro n, ya que sabemos que x en este caso será el valor correspondiente al valor donde la función potencia va a ser f de x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el parámetro a? Si el parámetro a, por definición, siempre debe ser perteneciente a los números reales, también debe ser distinto de 0 y n debe ser perteneciente a los números enteros, z, y este debe ser mayor que 1. Entonces, la función potencia, dependiendo del parámetro n, puede ser definida como una función potencia par o una función potencia impar. Por lo tanto, esto va a depender siempre del parámetro n. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la función potencia nosotros la podemos definir como par si es que n es un número par. ¿Cuáles son los números pares? 2, 4, 6, 8, 10 y así podemos seguir sucesivamente. Entonces existen dos variantes de la función potencia cuando es par. Sabemos que, según lo que aparece en pantalla, los gráficos pueden ser algo parecido a una parábola que es cóncava hacia arriba o también puede ser cóncava hacia abajo. Recuerda que para estos dos casos n siempre debe ser un número par. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba, es decir, la función potencia es par, el a es mayor que 0. Mientras que si la parábola es cóncava hacia abajo, el a es menor que 0, es decir, negativo. Entonces, estas son las dos opciones que tienes de función potencia par. Una cuando el a es mayor que 0 y el otro cuando a es menor que 0. Por lo tanto, en el primer caso, cuando la función potencia par es mayor que 0, es decir, el a es positivo, debemos definir el dominio y el recorrido de esta función. Por lo tanto, el dominio de la función van a ser los números reales, mientras que el recorrido de la función van a ser los números reales positivos incluyendo el valor 0. Entonces, cuando la función potencia par en este caso posee un parámetro a que es negativo, lo que va a ocurrir es cambiar solamente el recorrido con respecto a la función potencia par cuando el a es positivo. Es decir, cuando la función potencia par posea un a que es negativo, menor que 0, el dominio es exactamente el mismo que el anterior, son los números reales. Pero si te fijas bien, y tal como aparece en el gráfico, el recorrido va a ser reales negativos incluyendo el valor 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que podemos concluir del análisis gráfico cuando la función potencia par posee un parámetro a que es positivo y cuando posee un parámetro a que es negativo? Es decir, tenemos dos opciones. Simplemente lo que va a cambiar será el recorrido de la función y esto lo podemos asociar al análisis gráfico de cada una de ellas. Entonces, en este caso, cuando la función potencia par posea un a mayor que 0, es decir, positivo, el recorrido serán los reales positivos incluyendo el valor 0, mientras que cuando el a es negativo o menor que 0, el recorrido de la función serán los reales negativos incluyendo el valor 0. Te dejo en pantalla, en este caso, el análisis gráfico para cada una de las dos variantes que posee la función potencia cuando el n es un número par. Entonces, vamos a revisar ahora a qué corresponde una función potencia cuando es impar. Entonces, nuevamente debemos recordar que la función potencia es impar cuando el n es un número impar.
Entonces, los números impares, recuerda que son el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Por lo tanto, también tenemos dos opciones o dos variantes cuando la función potencia posee un n que es impar, y esto va a estar asociado al parámetro a. Y también va a ser muy parecido a la función potencia par, es decir, cuando el a es mayor que 0 y cuando el a es menor que 0, es decir, cuando es positivo o cuando es negativo. Pero estas son las variantes cuando el n es un número impar. Por lo tanto, la función potencia, cuando posee, en este caso, un a mayor que 0 y un n que es impar, va a quedar asociado a una especie de gráfico con una especie de curvas que están asociadas al gráfico como aparece en pantalla, una curva ascendente. Entonces, en este caso, nosotros podemos asociar el análisis gráfico al dominio y el recorrido de la función, mientras que cuando el a es menor que 0, es decir, negativo, y el n es un número impar, el gráfico va a ser muy parecido al anterior, pero podríamos decir que es descendente. Entonces puedes asociar el parámetro a cuando es positivo con una curva que es ascendente, y en este caso cuando el a es negativo o menor que 0 con una especie de curva que es descendente. Por lo tanto, si te fijas bien, en este caso, a diferencia cuando la función potencia era par, el recorrido y el dominio son exactamente los mismos. En el caso de la primera opción, cuando el a es mayor que 0 y el n es impar, el dominio de la función son los reales y el recorrido también son los números reales. Mientras que cuando el a es menor que 0 y también el n es impar, el dominio son los números reales y el recorrido también van a ser los números reales. Entonces, si te fijas bien, independiente del tipo de parámetro, ya sea a positivo o a negativo, en este caso el dominio y el recorrido siempre van a ser los números reales. Entonces, ¿qué aplicación va a estar relacionada con la función potencia? Si te fijas bien, un contenido que podemos revisar que está relacionada con la función potencia es el interés compuesto. ¿Recuerdas el interés compuesto? Bueno, el interés compuesto corresponde a una aplicación de la función potencia. Representa el capital acumulado que genera un capital inicial a una tasa de interés al término de una cantidad de periodos, en el cual los intereses se obtienen al final de cada periodo sin reinvertir el capital inicial. Entonces, en este caso, las variables que vamos a utilizar son C, K, I y N, donde C es el capital acumulado, K es el capital inicial, I es la tasa de interés y N son la cantidad de periodos, que en este caso se asocia generalmente al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debes recordar? La fórmula asociada, en este caso al interés compuesto, donde C va a ser igual a K por 1 más la tasa de interés y toda esta expresión elevado a n. Recuerda que C es el capital acumulado, K es el capital inicial, N es el número de periodos que han transcurrido e I es la tasa de interés compuesto. Recuerda que la tasa de interés se puede ingresar a la fórmula como un número decimal. En este caso, si la tasa de interés, por ejemplo, es 10%, la tasa de interés que debes ingresar a la fórmula sería 0,1. O también, si quieres trabajar como fracción, sería 1 partido en 10. Por lo tanto, va a depender cómo quieras trabajar en la fórmula asociada a la fórmula del interés compuesto. Pero recuerda que el interés compuesto C igual a K por 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo. Recuerda que la tasa de interés se asocia al periodo de tiempo. En este caso, la fórmula en la parte más importante se relaciona con la tasa de interés, ya que si la tasa de interés te dicen que es mensual, y por ejemplo, si se va a ahorrar un dinero al cabo de un año, ¿cuál es el capital acumulado? El N sería igual a 12, ya que la tasa de interés es mensual. Por lo tanto, debes tener cuidado al relacionar el periodo de tiempo asociado al cálculo de la tasa de interés, ya que la tasa de interés es la que va a interesar para poder trabajar con el ejercicio. Revisemos un ejercicio para que quede más clara la idea. Agustina depositó 800.000 pesos en un banco a un
una tasa de interés del 10% compuesto anual. Entonces, ¿cuál es la expresión que permite calcular el capital acumulado en X años? Entonces, recuerda que en este caso debes tener relacionada la fórmula asociada al cálculo del interés compuesto. Si te fijas bien en el ejercicio, te indican que es un interés compuesto anual. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ingresar estos datos a la fórmula? Entonces, simplemente sabemos que esto va a ser C igual a K por 1 más la tasa de interés elevado al periodo de tiempo. Por lo tanto, simplemente ahora debemos asociar esto correspondiente a lo que nosotros acabamos de mencionar. Por lo tanto, simplemente ahora reemplazamos los datos y C va a ser igual, es decir, el capital acumulado va a ser igual a 800.000, que corresponde a la cantidad inicial que se depositó en el banco, por 1 más la tasa de interés. Si te fijas bien, como es un 10%, va a ser 1 partido por 10, ya que esto, si te recuerdas bien los porcentajes, 10% corresponde a expresarlo como fracción a 10 dividido en 100. Si tú lo simplificas, te va a quedar un décimo, y si lo divides, te va a quedar 0,1. Por lo tanto, va a depender cómo quieras trabajar. En este caso se sugiere que siempre se transforme a decimal. Entonces esto va a quedar como 0,1. Por lo tanto, el factor, es decir, en el paréntesis, va a quedar expresado como 1 más 0,1 elevado a x. Por lo tanto, como en el ejercicio se indica cuál es la expresión que permite calcular el capital acumulado en X años, es decir, no se ingresa un dato correspondiente a un número exacto de años, simplemente se va a dejar expresado como X, en donde esto va a ser igual a 800.000 por 1 más 0,1 elevado a X. Y esta sería la expresión final asociado al cálculo del interés compuesto. ¿Lo recordaste? Bueno, te dejo los datos para que puedas revisarlos nuevamente con calma y así asociar los datos que estimes conveniente. Revisemos entonces un ejercicio correspondiente a función potencia. Si te fijas bien, el ejercicio dice así: ¿a qué función le corresponde el gráfico que aparece en pantalla? Entonces las alternativas son f de x igual a x cuadrado, la alternativa B será f de x igual a x al cubo, la alternativa C será f de x igual a x elevado a 5 y la alternativa D será f de x igual a x elevado a 7. Entonces, recuerda que en esta sección puedes dar pausa, realizar tú primero el ejercicio y luego indicar tu respuesta según los datos y parámetros que estimes conveniente y así compararlo con lo que nosotros vamos a indicar. Por lo tanto, si te fijas bien en el gráfico, nosotros tenemos asociados dos tipos de parámetros que están asociados a la función potencia. Uno cuando es par y el otro cuando es impar. Cuando la función potencia es par, los gráficos van a ser asociados a una especie de parábola. Entonces, cuando nosotros sabemos que la función potencia es impar, tenemos unas curvas que son ascendentes o descendentes. Entonces, en este caso, el gráfico se asocia a una función potencia par. Y en este caso sabemos que la función cuando es potencia par o potencia impar puede ser asociado a una curva que es cóncava hacia arriba, hacia abajo, ascendente o descendente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso la función potencia par posee un parámetro A que es positivo. Por lo tanto, si nos fijamos bien en las alternativas, podemos descartar la alternativa B, la alternativa C y la alternativa D, ya que están asociadas a gráficos, en este caso van a estar relacionados con un valor n cuando es impar, 3, 5 y 7. Por lo tanto, la única alternativa que podríamos relacionar con el gráfico que aparece en pantalla sería la alternativa A, ya que en este caso el n corresponde a un número par, 2. Eso quiere decir que la alternativa correcta a marcar corresponde a la alternativa A. ¿Pudiste realizar el ejercicio? ¿Pudiste determinar cuál era la fórmula asociada a la función de este gráfico? Bueno, puedes regresar nuevamente el video, revisar los parámetros importantes y así asociarlo a la alternativa correcta. Recuerda que en este caso nosotros estuvimos revisando la función potencia y sabemos que las parábolas pueden ser cóncavas hacia arriba o hacia abajo. Esto va a depender del parámetro A cuando es positivo o negativo, pero debemos relacionar simplemente que en este caso corresponde a una función potencia par. Bien, ya estamos llegando al final de la clase. En este caso vamos a revisar la síntesis. Entonces la función potencia siempre va a ser de la forma f de x igual a
por x elevado a n. Entonces existe una variante cuando es par y cuando es impar. Y esto depende del parámetro n. Entonces, cuando el n es un número par, existen dos tipos de gráficos en donde posees una parábola cóncava hacia arriba y una parábola cóncava hacia abajo. Y eso se asocia al parámetro a cuando es positivo y el otro cuando es negativo. Entonces, en este caso, cuando la función potencia es impar, también se asocia al parámetro n y posees una curva que es ascendente, o la otra función es cuando es descendente. ¿De qué depende? Simplemente cuando es ascendente o descendente del parámetro a, cuando es mayor que 0, es decir, positivo, y cuando el parámetro a es menor que 0 o negativo. Entonces ahí te dejo en pantalla los 4 tipos de gráficos asociados a cada uno de los elementos cuando el n es par o cuando el n es impar. Bien, entonces recuerda seguir reforzando y practicando tus aprendizajes con los materiales digitales que tiene CPEch, practicar lo aprendido con las guías de ejercitación, siempre corroborar tus respuestas y aprendizajes con los solucionarios digitales, participar de las actividades de servicios complementarios, rendir siempre todas las pruebas y ensayos, y recuerda que todo el material que tiene CPEch está en función de lo que dicta DEMRE y Mineduc. Por mi parte me despido y nos vemos en otra oportunidad.